Una de las curvas que se estudia en la geometría analítica, al igual que la parábola y la circunferencia que ya hemos visto en clases anteriores, es la denominada elipse. La elipse ha tenido una importancia trascendental a lo largo de la historia, tanto de las matemáticas como de la física. Por solo citarles dos ejemplos, estos que vienen de la física, les diré que Newton, en sus investigaciones acerca de la gravitación universal y esta como la causa del movimiento de los astros alrededor del Sol, pues encontró que precisamente las trayectorias de los planetas eran elipses con el Sol en uno de sus focos. Posteriormente, siglos después, cuando se desarrolló la teoría atómica, el físico Arnold Sommerfeld pues extendió una idea parecida a la de Newton y planteó la idea de que las órbitas de los electrones alrededor del núcleo del átomo también eran elipses. Así que vale la pena pues estudiar esta curva y hoy vamos a precisamente comenzar a analizar algunas de sus propiedades. Bueno, de una forma análoga como hicimos con la parábola y con la circunferencia, vamos a definir la elipse como cierto lugar geométrico que se deriva del movimiento imaginario de un punto en el plano. Para ello vamos a considerar que tengo dos puntos fijos en el plano. A este lo voy a denotar por F' y a este punto fijo lo voy a denotar con la letra F. Vamos a suponer que tengo una línea que atraviesa, que pasa por esos dos puntos. No necesariamente la línea tiene que ser horizontal como la estoy dibujando aquí, ni necesariamente los puntos tienen que estar alineados horizontalmente. Solo lo hago así por una cuestión de referencia. Esos dos puntos son dos puntos arbitrarios en el plano. Vamos a suponer que el punto medio entre F y F', que vamos a llamar C, tiene o está contenido también en una línea que voy a trazar aquí, a la que voy a denotar como L1. A esta línea que tracé anteriormente, que pasa por estos dos puntos F y F', la voy a denotar con L2. Ya, pues bien, vamos a definir la elipse precisamente como el lugar geométrico de aquellos puntos en el plano, puntos arbitrarios P de coordenadas X y Y, que cumplen con la siguiente propiedad. Pues bien, miren, la distancia entre el punto F' y el punto P, sumada a la distancia entre el punto F y el punto P, van a dar una constante positiva. O sea, la elipse va a ser el lugar geométrico que recorre un punto de coordenadas arbitrarias en el plano, que tiene la particularidad de que la suma de las distancias F'P más Fp, o sea, las distancias de ese punto a dos puntos arbitrarios ubicados en el plano, siempre va a ser una constante. Cuando el punto P va recorriendo en el plano, el lugar geométrico de los puntos que se caracterizan por el hecho de mantener la suma de las distancias de P a estos dos puntos fijos, F' y F en el plano constante, pues se va trazando esa curva que yo he pintado de verde aquí. Esa es la curva que se conoce en matemáticas como elipse. Antes de comenzar a describir las propiedades de la elipse basadas en su ecuación, pues vamos a introducir algunos elementos fundamentales que nos va a permitir referirnos a características de esa elipse en el futuro. Lo primero que vamos a hacer es que a estas distancias o a estos segmentos de línea recta F' y P y Fp, que son los segmentos que van dirigidos desde cualquiera de estos dos puntos F de la elipse a un punto cualquiera que pertenezca a la curva, se les va a denominar radiovectores de la elipse. O sea, a este punto y a este, nosotros vamos a llamarle a estos dos segmentos orientados radiovectores. Radiovectores del punto P de la elipse. ¿Ya? A estos dos puntos especiales, F y F', se les llama focos de la elipse. Focos de la elipse. Y al punto C, que es el punto medio de estos focos, pues se le llama centro de la elipse. De la misma manera, si yo trazo cualquier línea que me una dos puntos cualesquiera de la elipse, por ejemplo este de acá y este de acá, o por ejemplo estos dos de acá o estos dos de acá, a ese segmento
cuyos puntos extremos son precisamente dos puntos que pertenecen a la elipse, se le va a denominar cuerda, de la misma forma que lo hicimos con la parábola y con la circunferencia. De todas las cuerdas, aquellas que tienen aquellas que tienen la particularidad de pasar por al menos uno de los focos, es a lo que vamos a denominar cuerdas focales. O sea, una cuerda, o sea, un segmento de recta que es uno o dos puntos arbitrarios del hélice, pero que tenga la particularidad de que pase por los focos, pues le vamos a denominar cuerdas focales. A esta recta L2 que pasa por cada uno de los focos se le va a llamar eje focal. Y a la recta L1 que pasa por el centro y es perpendicular al eje focal, vamos a llamarle eje normal de la elipse. Ahora, la cuerda focal que tenga la particularidad de que pase por el centro de la elipse, va a haber muchas, en principio infinitas cuerdas de ese tipo, pues se le va a denominar diámetro de la elipse. O sea, toda cuerda que pase por el centro de la elipse se va a denominar diámetro de la elipse. Ahora, a la parte del eje focal o al segmento del eje focal cuyos extremos sean los puntos de intercepción de la elipse con el eje focal, a los cuales vamos a llamar vértices y lo vamos a denotar como V y V', pues a ese segmento del eje focal cuyos puntos extremos son los vértices, se le va a denominar semieje focal o mayor de la elipse. ¿Ya? Y al segmento del eje normal cuyos extremos sean las intercepciones de ese eje normal precisamente con la elipse, es a lo que se le va a llamar semieje menor o normal de la elipse. ¿Ya? Ahora bien, de todas las cuerdas focales hay dos, una que pasa por cada foco que también reciben una denominación especial. Son aquellas cuerdas focales, repito, que pasan no solo por cada uno de los focos, sino que también tienen la propiedad que son perpendiculares al eje focal. A estas cuerdas focales, pues se le conoce como lado recto de la elipse. Nota que a diferencia de la parábola, la elipse en vez de un solo lado recto, pues tiene dos lados rectos porque tiene dos focos. La parábola ya habíamos visto anteriormente que tenía un solo foco. Bueno, con estos elementos, pues vamos a pasar a continuación a deducir cuál es la ecuación del lugar geométrico que determina precisamente la elipse. Y lo primero que vamos a hacer es resolver el caso más sencillo, en que vamos a suponer que el eje focal coincide con uno de los ejes coordenados. Evidentemente el eje normal también va a coincidir con el otro eje y que el centro de la elipse va a estar colocado en el origen de coordenadas. Bueno, vamos ahora a deducir la ecuación de una elipse cuyo eje focal coincide con el eje X de un sistema de coordenadas que hemos definido en el plano y cuyo eje normal coincide con el eje Y. El centro de la elipse vamos a suponer que está precisamente en el origen de coordenadas. El centro está aquí en O. Vamos a suponer también que los dos focos, este tiene coordenadas C, 0 y este tiene coordenadas menos C, 0, donde C es una constante positiva. Y tal como habíamos dicho ahorita, pues la condición de que se genere el lugar geométrico de todos los puntos en el plano que denominamos elipse viene de suponer que las distancias de ese punto a cada uno de los focos, su suma permanece constante. Así que la condición para poder escribir la ecuación de la elipse va a ser que Fp más Fp sea igual a una constante que vamos a llamar 2A.
vamos a suponer que A es una constante positiva y que va a ser siempre mayor que C. C es la constante que hemos definido precisamente para fijar las coordenadas del foco. Bien, bueno, teniendo en cuenta la fórmula convencional que ya hemos estudiado anteriormente para la distancia entre dos puntos, vamos a ver que la longitud del segmento F'P va a ser la distancia entre los puntos F' de coordenadas menos C,0 y P que tiene coordenadas X y Y. Así que va a ser la raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas al cuadrado, y X más C al cuadrado. Aquí queda más C porque la abscisa es precisamente negativo, más la abscisa de P, que es Y, menos la abscisa de F', que es 0, al cuadrado. Así que aquí tendríamos Y al cuadrado. De la misma forma, el segmento FP, su longitud va a ser igual a la abscisa de P, X, menos la abscisa de F, que es C, al cuadrado, más la abscisa de P, que es Y, menos 0, la coordenada de P, que es Y, menos 0, lo cual va a dar Y al cuadrado. Entonces tendríamos que raíz de X más C al cuadrado más Y cuadrado más la raíz de X menos C al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 2 veces A. Bueno, vamos a pasar ahora este segundo radical hacia la derecha. Tendríamos raíz de X menos C al cuadrado más Y al cuadrado igual a 2A menos raíz de X más C al cuadrado más Y al cuadrado, y vamos a elevar al cuadrado toda la ecuación. ¿No? Aquí se va a desaparecer el signo de raíz cuadrada, tendríamos X menos C al cuadrado más Y cuadrado, y aquí entonces lo que tenemos es un binomio. El primer término es 2A, el segundo término es menos esta raíz, así que vamos a aplicar la fórmula del trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Sería 2A al cuadrado, que sería 4A cuadrado, menos el duplo del primero por el segundo, sería 2 por 2A, 4 veces A por la raíz de X más C al cuadrado más Y cuadrado, más el segundo término al cuadrado. Tendríamos entonces aquí X más C al cuadrado más Y al cuadrado. Ya de aquí podemos ir eliminando estos dos términos de Y cuadrado. Ahora vamos a desarrollar estos binomios, ¿no? Aquí tendríamos X al cuadrado menos 2C por X más C cuadrado igual a 4A cuadrado menos 4A que multiplica a raíz de X más C al cuadrado más Y cuadrado. Entonces ese término permanece igual, más, vamos a desarrollar este binomio, tendríamos X al cuadrado más 12X más C cuadrado. Ahí inmediatamente nos podemos llevar los términos X2 y C2 que aparecen en cada miembro. Fíjense que este término 2CX lo podemos pasar para acá. Tendríamos aquí entonces menos 4CX igual a 4A al cuadrado menos 4A raíz de X más C al cuadrado más Y al cuadrado. Podemos eliminar el 4. Ya. Y vamos a pasar entonces este término A cuadrado para acá. Vamos a multiplicar por menos 1 la ecuación para que quede esta parte de radical positiva. Y tendríamos entonces A cuadrado más CX igual a, aquí hay un término A que multiplica la raíz de X más C al cuadrado más Y al cuadrado. Ahora podemos elevar de nuevo al cuadrado ambos miembros. Elevaríamos al cuadrado aquí, elevaríamos al cuadrado aquí con el objetivo de eliminar la raíz, y aquí vamos a tener a la cuarta más 2A cuadrado CX más C cuadrado X al cuadrado, y aquí tendríamos A al cuadrado, y aquí eliminamos la raíz, ¿no? Tendríamos entonces X más C al cuadrado más Y al cuadrado. Ya, vamos a expandir este binomio acá. Tendríamos entonces A a la cuarta más 2C
a cuadrado de x más c cuadrado de x2 igual a cuadrado que multiplica a x2 más 2cx más c2 más y2. ¿No? Vamos a eliminar entonces el paréntesis multiplicando todo por a cuadrado. Vamos a tener entonces a la cuarta más 2c al cuadrado de x más c al cuadrado de x al cuadrado igual a al cuadrado x al cuadrado más 2c al cuadrado de x más a al cuadrado c al cuadrado más a al cuadrado y al cuadrado. Y lo otro que podemos ver es que inmediatamente estos dos términos 12 a cuadrado de x pueden ser eliminados. Entonces vamos a tener a la cuarta más c al cuadrado x al cuadrado igual a al cuadrado x al cuadrado más a al cuadrado c al cuadrado más a al cuadrado y al cuadrado. Entonces hemos llegado a esta relación, vamos a mantenerla y vamos a borrar todo lo que está arriba para seguir la deducción. Vamos a copiar nuevamente esta relación acá. Tendríamos a la cuarta más c cuadrado x al cuadrado igual a cuadrado x al cuadrado más a cuadrado c al cuadrado más a cuadrado y al cuadrado. Aquí vamos a hacer ahora lo siguiente, vamos a pasar este término para acá. Tendríamos a la cuarta, vamos a pasar este término para acá, menos a cuadrado c cuadrado igual a cuadrado x al cuadrado menos c cuadrado x al cuadrado más a cuadrado y al cuadrado. Aquí vamos a sacar el factor común a al cuadrado, nos va a quedar entonces a cuadrado menos c cuadrado de aquí, y aquí vamos a sacar factor común x al cuadrado, nos vamos a tener a al cuadrado menos c al cuadrado que multiplica x al cuadrado más a al cuadrado y al cuadrado. Ahora miren, a esta constante a al cuadrado menos c al cuadrado, que es una constante positiva, porque fíjense que tenemos dos números que son positivos y el primero es mayor que el segundo por esta condición que nosotros hemos planteado aquí. Entonces evidentemente, como esto es positivo, vamos a representarlo por una constante elevada al cuadrado. Haciendo esa sustitución, entonces vamos a tener aquí que a al cuadrado por b al cuadrado es igual a b al cuadrado x al cuadrado más a al cuadrado y al cuadrado. Ya, vamos a invertir la ecuación para arreglarla un poquito mejor y vamos a dividir toda la ecuación resultante por, vamos a poner mejor el término en x a la izquierda, tendríamos b cuadrado de x2 más a cuadrado de y2, y vamos a dividir toda la ecuación por este término a cuadrado b cuadrado, o sea, vamos a multiplicar la ecuación por 1 sobre a2 b2. Ya, tendríamos entonces b2 x2 sobre a2b2 más a2 y2 sobre a2b2 igual a 2b2 sobre a2b2. Entonces simplificamos esto, esta se va con esta b y ya vamos a llegar a la ecuación x2 sobre a2 más y2 sobre b2 igual a 1. Y esta ecuación que hemos deducido a partir de la definición que nos da la elipse como unidad geométrica es lo que se denomina ecuación ordinaria de la elipse, que cumple con la condición de que tiene centro en el origen de coordenadas y cuyo eje focal coincide con el eje X. Bueno, si te ha resultado útil e interesante este video, no olvides darle like
y también pues compartirlo con la mayor cantidad de amigos que puedas. Y por el hecho de que este video forma parte de un conjunto de videos de un canal que he abierto precisamente con contenidos de matemáticas superiores y física, pues no olvides entonces suscribirte y también entonces darle a la campanita que aparece al lado para que puedas recibir notificaciones cada vez que se coloque contenido nuevo. En la próxima presentación pues vamos a estar deduciendo la ecuación de la elipse, pero cuando el eje focal está en el eje Y y el eje normal entonces el eje X.